y en estos momentos difíciles para mi bancada nos dirigimos con todo respeto al hemiciclo, señor presidente. Señor presidente, los micro, pequeños y medianos empresarios comprenden y son y serán siempre el motor de la economía y la fuente más cercana de empleo. Son específicamente, señor presidente, un factor primordial para que la economía que se basa en este país prácticamente, en algunos casos, con el 75% de la informalidad. La pequeña, mediana economía que se basa en estos empresarios, como la tiendita del barrio, lo que nosotros conocemos, señor presidente, se hace imprescindible que nosotros podamos darle un marco que tiene que ver con las licencias. Pero aquí lo que tenemos que establecer, señor presidente, bajo la convicción que tenía el congresista Nano Guerra García, bajo esa convicción de creer que el ciudadano peruano, agrupado o individualmente, deba hacer un emprendimiento, y por eso terminaba con una frase que decía: emprende, carajo. Con esa frase que en realidad nos convocaba y convoca a los emprendedores a que continúen, que crean firmemente que hacer empresa en el Perú es difícil, pero será difícil si es que todos no ponemos la mano, si todos no ponemos el hombro. Y dentro de este contexto, señor presidente, nosotros entendemos como bancada y entendimos a Nano Guerra García, que nos decía con esa frase fuerte de repente que algunos creen, que tiene que haber un binomio. Y el binomio es empresa-municipio. Y el municipio que representa al Estado, señor presidente, y el Estado tiene que ser facilitador de estos empresarios. Así creía Nano Guerra García, así pensaba Nano Guerra García, y así piensa también la bancada de Fuerza Popular, y estoy segura, señor presidente, que así también piensan todos mis colegas acá. Ese binomio municipio y empresa tenemos que darle fuerza bajo un contexto, bajo una norma que pueda facilitar esa economía local que se necesita y se requiere firmemente. ¿Y cómo establecemos esto si es que no damos algunos criterios, algunas normas que ayuden incluso a las propias municipalidades y en términos solidarios, señor presidente, una relación con las tienditas, con los emprendedores, incluso los que venden en la calle? Si nosotros no le damos facilidades, señor presidente, el emprendimiento de los que muchos creemos simplemente queda en simples palabras. He tratado, presidente, de no quebrarme al inicio de esta intervención. Sé que algunos creen que esto va a perjudicar a las municipalidades, pero les aseguro, señor presidente, que no es así. Que más bien va a lograr que el municipio tenga mucho más fuente de ingreso, porque más empresas, más tributo. Eso es lo que va a lograr los municipios. En eso creía Nano Guerra. Y estamos acá y espero estar, señor presidente, en el nivel en que él, por supuesto, tenía que hacerlo desde acá, defendiendo su proyecto de ley. Señor presidente, dicho esto y bajo este contexto, quiero anunciar que juntamente con el presidente de la Comisión de Gobiernos Locales hemos llegado a un entendimiento y hemos consensuado un solo documento que ya lo tienen, que ya lo hemos presentado, por supuesto, bajo la base de lo que hemos aprobado en ambas comisiones, pero simplemente hemos consensuado en uno solo, señor presidente. Se trata, señor presidente, de esta fórmula legal que optimiza las propuestas aprobadas en estas instancias parlamentarias, a fin que obviamente ustedes puedan dar su voto, y espero que así sea, y que esos votos que se van a dar, señor presidente, sea en la misma línea del mensaje que cada portavoz dio en los pasos perdidos
cuando despedíamos a Nano Guerra García. El texto consensuado entre ambas comisiones sobre el proyecto de ley 4952 se denomina Ley que modifica la Ley 28976, Ley Marco de Licencia y Funcionamiento para regular los supuestos de clausura de establecimientos, el cual estamos presentando en este momento para consideración de todos. Debemos dejar establecido que es de suma importancia para incentivar el crecimiento económico del país que se establezca una legislación clara, objetiva y sobre todo predictiva, que contribuya a que el Estado cumpla con su rol constitucional de estimular la creación de riqueza, de garantizar la libertad de trabajo y la libertad de comercio e industria, pues es absolutamente necesario brindar las mejores oportunidades de superación, éxito, expansión a los pequeños, medianos emprendedores en todas sus modalidades. Debemos mencionar que el Estado, a través de algunos gobiernos locales, ha interferido y vulnerado algunos gobiernos locales, repito, ha interferido y vulnerado en múltiples ocasiones de manera arbitraria e infundada el ámbito de los derechos económicos de actores y agentes económicos. Y a consecuencia de ello hemos sido testigos de varios emprendedores expuestos a determinadas situaciones de abuso de autoridad, cuando no pocas e ineficientes autoridades alegan presuntas irregularidades o incumplimientos normativos para clausurar locales, que en una gran cantidad de casos ni se evidencia, menos se prueban o se justifican. La ausencia de regulación específica a nivel legislativo ha generado una muy variada aplicación de criterios, determinando una amplísima discrecionalidad y en muchos casos, señor presidente, arbitrariedades por parte de algunos gobiernos locales, los cuales aplican de manera distinta y muchas veces de manera inverosímil el alcance de sus funciones. Esta situación negativa determina que los emprendedores tengan que proveer recursos no presupuestados y contingentes en sus gestiones para enfrentar a una serie de normas que deberían ser similares, pero en la realidad solo albergan dudas, imprecisiones, subjetividades en el ámbito de su aplicación. Por lo que en lo que concierne a esta materia y frente a cualquier exceso, posibilidad de abuso o arbitrariedad de la administración pública que puedan aplicar algunos gobiernos locales y que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales, la posible vulneración de los derechos a la libertad de comercio e industria debe ser premunida de protección legal a través de la objetividad y predictibilidad, con la finalidad de cautelar la generación de riqueza como motor del progreso. Repito, la generación de riqueza como motor de progreso y por ende el bienestar general de la sociedad en beneficio de todos los peruanos. Así de ese modo el Congreso como poder del Estado debe cautelar este derecho frente a la abierta posibilidad de actuaciones irregulares de la administración pública. Nuestro país, presidente, necesita crecimiento económico, proteger el empleo y crear el mejor escenario para la inversión pública y el desarrollo de todo tipo de actividades comerciales. Todo ello conforma la base de desarrollo de cualquier país. Debido a esto debemos detener a aquellos que indebidamente utilizan el poder en algunos gobiernos locales que de manera incorrecta e indebida han extendido los alcances de la coacción directa a supuestos legales, que permiten irregularidades e injustificados cierres de establecimientos donde no existe proporcionalidad y el derecho de defensa de los administrados se ve disminuido. De este modo, esta propuesta de ley contempla supuestos para actos administrativos de clausuras temporales de establecimientos comerciales cuando el funcionamiento de un establecimiento comercial coloca en peligro inminente la vida, la salud, la seguridad de las personas o la del local cuando el titular no cuente con licencia y funcionamiento o no cuenta con certificado de inspección técnica de seguridad de edificación, salvo que la renovación se encuentre en trámite. De conformidad con la normativa correspondiente o realice un giro distinto a aquel que haya sido autorizado y otros supuestos debidamente limitados y acotados por ley, pero sobre todo que éstas determinen de hecho que sean insubsanables al momento de los actos de fiscalización.
Además, se propone que no se aplicarían medidas sancionadoras de clausura cuando el gobierno local no ha requerido el cumplimiento espontáneo de las obligaciones del administrado frente a estos supuestos, señor presidente. Nosotros hemos presentado ya el texto sustitutorio consensuado y que espero que la representación nacional pudiera acompañarnos y acompañar a Nano, señor presidente, y pido disculpas por el inicio porque no encontraba palabras en realidad, señor presidente, en mi calidad de presidenta, para sostener un dictamen producto de un proyecto de ley del compañero, del militante, del amigo, de aquella persona que nos decía que la capacidad de diálogo jamás se debe dejar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, estimados colegas, el dictamen que presento esta tarde proviene de una iniciativa de nuestro colega Hernando Guerra García. Desde que nos enteramos de su lamentable partida, no ha dejado de recibir homenajes que solo remarcan la enorme calidad de persona y parlamentario que era. Como presidente de la Comisión de Descentralización, mi ánimo es el de preservar estos homenajes, ahora a través de la presentación y puesta a debate de las propuestas de nuestro querido y recordado colega. Presento ante ustedes, colegas congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 4952, ley que modifica la ley 28976, ley marco de licencia de funcionamiento, para regular los supuestos de clausura de establecimientos. Como sabemos, Nano fue un incansable defensor de la libertad de hacer empresa, de emprender, de trabajar para salir adelante, sin que un Estado muchas veces indolente y burocrático pisotee nuestros sueños y nuestros derechos. Un guardián de la iniciativa privada, el mejor aliado que las micro y pequeñas empresas del Perú pudieron tener. Dedicó décadas de su vida a defender con pasión esta causa muy noble, la de apoyar a los emprendedores y a sus familias, para defenderlos de arbitrariedades como las del abuso municipal, para que día a día puedan salir adelante ellas y sus familias. La propuesta, colegas congresistas, busca regular los supuestos por los cuales las municipalidades pueden disponer la clausura de establecimientos. Con ello se racionaliza la discrecionalidad que hoy tienen los gobiernos locales para imponer clausuras muchas veces, colegas, arbitrarias y desproporcionales. Estas clausuras afectan a miles de emprendedores, miles, cientos de miles, millones, diría yo, de emprendedores y pequeños empresarios en todo el país. De acuerdo al Ministerio de la Producción, en 2021 más de 2.1 millones de MIPYMES formales operaban en el mercado peruano. Debemos de proteger y fomentar su crecimiento para generar mayores y mejores oportunidades de vida a todos, en lugar de condenar a más trabajadores a la informalidad, que según el INEI está bordeando el 85%. Pero, ¿cómo podemos proteger la libertad de emprender y trabajar si existen 1.891 normas distintas, tantas como hay distritos en el Perú, que regulan de forma discrecional y desproporcionada muchas veces las clausuras de establecimientos? El artículo 59 de la Constitución expresa que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria con los límites que allí se indican. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades y, por tanto, la normativa debe corregir cualquier forma de abuso contra ellas. En la Comisión de Descentralización, presidente, aprobamos el 19 de septiembre el dictamen de este proyecto de ley, luego de haber analizado 14 opiniones e informes institucionales y haber realizado 2 mesas de trabajo, una junto a gremios de pequeño y microempresarios y otra donde asistieron diversos alcaldes de las ciudades de Lima y del Cusco para remitir sus opiniones. El texto, como bien ha señalado la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, mi colega Marta Moyano, ha sido mejorado gracias al trabajo de 2 comisiones y, por tanto, hemos presentado un texto sustitutorio consensuado que, como lo ha mencionado la congresista Moyano, propone modificar esta ley para básicamente cumplir los siguientes objetivos. 1. Incluir definiciones claras
sobre lo que debe entenderse por clausura temporal, clausura definitiva y el concepto de riesgo inminente. 2. Establecer supuestos de procedencia e improcedencia tanto de la clausura temporal como de la clausura definitiva, así como el procedimiento propio de la clausura, cosa que hoy depende de cada una de las 1.891 municipalidades del país y por tanto de 1.891 formas distintas de hacerse. Respecto de las causales de procedencia de las clausuras temporales, se establece que éstas proceden: 1. Como medida preventiva cuando se constata la existencia de un riesgo inminente para la vida, la salud o la propiedad de las personas, que no pueda ser subsanado en el acto de inspección. 2. Cuando el titular no acredite contar con la licencia de funcionamiento, como es lógico, o cuando no cuente con el certificado de inspección técnica en seguridad de edificaciones. 3. Cuando el establecimiento realice un giro distinto a aquel para el que ha sido autorizado. Y 4. Cuando la actividad del establecimiento genere olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario y cuya tranquilidad es tarea también de los alcaldes velar siempre en cumplimiento de sus atribuciones. Y en tanto estos obviamente excedan los rangos dispuestos por las leyes en la materia. Como se observa, colegas congresistas, el texto busca regular los supuestos por los cuales procede la medida de clausura, evitando que, por ejemplo, por no tener un algodón en un botiquín, ello sea interpretado por fiscalizadores municipales como una grave amenaza a la vida, a la salud y la seguridad y por tanto pueda ser sujeto de una clausura. Finalmente, se plantea modificar los artículos 46, 49 y 78 de la Ley 27.972, la Ley Orgánica de Municipalidades, a efectos de guardar concordancia con las modificaciones que aquí se plantean. Por último, estimados colegas, señor presidente, considero necesario y justo continuar con el legado de nuestro querido colega Hernando Guerra García. ¿Qué mejor forma de hacerlo que aprobar iniciativas como esta, que buscan repeler en muchos casos el abuso municipal y remover las barreras para el crecimiento de los emprendedores, quienes son las grandes mayorías del pueblo peruano, humilde y trabajador, que deberían unirnos en este Congreso y que Nano siempre defendió? Presidente, habiendo culminado la presentación del texto sustitutorio consensuado con la Comisión de Constitución y Reglamento, solicito se pueda dar inicio al debate. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Y quedamos, y me alegra que hayan podido influir en los autores de la ley para mejorarla, porque el texto de la mañana era otro. El que hemos visto ahora corrige los errores de la clausura temporal. Y yo voy a votar a favor, no solo en recuerdo de Nano. Yo quiero votar a favor recordando a Luis Delgado Aparicio, que murió luchando por la justicia de su hija en una discoteca llamada Utopía, que no se clausuró. Y también en Los Olivos, porque todos somos iguales, se murieron 27 jóvenes porque la puerta cerraba para adentro y a la hora que salieron todos se apiñaron y se murieron asfixiados por aplastamiento. Entonces, yo entiendo a los compañeros empresarios, y aquí no solo hay chiquitos, hay grandes, y está bien que haya grandes, porque necesitamos impuestos grandes también. Lo que yo quiero decir es que efectivamente, y hablando con ellos, efectivamente hay alcaldes que entienden malamente que fiscalizar es recaudar, pero quien recauda es rentas. La fiscalización tiene como objetivo educar a la población para que cambie conductas infractoras. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que esta costumbre de algunos malos funcionarios efectivamente tiene que corregirse. Y hay un tema
que ha tocado en la exposición que también hay que corregir. Nosotros tenemos en el Perú más de 1.800 cuadros de infracciones, todos diferentes. En San Isidro, por lavar un carro te cobran 1.000 euros. Y en Lince, 300 soles. Y así tenemos 43 distritos, cada uno con su cuadro de sanciones e infracciones y su reglamento de aplicación de sanciones distinto. Para un empresario como ellos, eso es una locura. Ahora multiplica eso, ya no por 1.800, porque no creo que haya empresas, aunque sí hay empresas que llegan a todo el mundo, todo el país. Hay empresas que tienen que luchar contra cada uno de esos códigos de infracción. La fiscalización municipal en el Perú es una maraña que hay que destejer, y yo creo que si estamos en esta lógica de ordenar, salvar la vida de la gente, proteger la salud de las personas, guardar la seguridad de la ciudadanía, podemos ponernos de acuerdo en una modificación integral a la Ley Orgánica de Municipalidades para regular hasta dónde deben fiscalizar o deben sancionar los gobiernos locales. Si no, los empresarios grandes y los empresarios chiquitos, porque esta ley no distingue entre grandes y chiquitos, y está bien que no lo haga, van a volverse locos. Van a volverse locos. Y lo que nosotros queremos es inversión, y queremos trabajo, y queremos prosperidad, y queremos un Perú grande. Y por esa razón, señores y señoras congresistas, votaré a favor. Y lo que señalo no tiene nada que ver, digamos, con destacar las cualidades que ha tenido el congresista Guerra García, pero yo discrepo de la fórmula y del texto. Y voy a decir mis razones. Entiendo que esta propuesta, digamos, que intenta darle una mejor estabilidad, sin embargo, no es la misma realidad la que sucede en Lima y la que sucede en regiones. En regiones, colegas, pasamos un sinnúmero de problemas de bares, cantinas, discotecas, muchas veces donde incluso se genera prostitución, trata de menores, sin licencia de funcionamiento, sin contar certificados. Y el texto sustitutorio que hoy se está proponiendo es que, por ejemplo, la clausura temporal de un establecimiento, se está proponiendo clausura temporal y el titular no cuente con licencia de funcionamiento. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser una clausura temporal? ¿Por qué no es una clausura definitiva? ¿Acaso una persona, un empresario, cualquiera sea la condición, que no tiene una licencia de funcionamiento, no debería ser clausurado definitivamente? Dice, el titular no cuente con el certificado de inspección técnica en seguridad de edificaciones. Se ha puesto el ejemplo del caso de Utopía. Les cuento que en el año 2008, en Juliaca, murieron en una discoteca muchos jóvenes. Ninguno de esos ha alcanzado justicia. Y esa era una discoteca sin licencia de funcionamiento, sin inspección técnica, sin ninguna condición de salubridad, incluso casi encajonado. Con esto, si esto fuera aprobado, ese local nunca más podría ser clausurado. Entonces sí creo que aquí hay que efectivamente, digamos, reconocer y tiene que haber un procedimiento claro, pero de ninguna manera pueden generarse estos supuestos donde sí se limita, desde mi punto de vista, la competencia de decisión que tienen los gobiernos locales, especialmente en estos lugares donde estoy colocando ejemplos y suceden de esta manera, donde la población exige clausuras definitivas, sanciones definitivas, que lamentablemente se abren, se reabren, se reabren. Y estoy poniendo el ejemplo de Juliaca, puedo poner ejemplos de Cusco y en otros lugares, donde incluso en ciertas zonas hasta se generan actos delincuenciales dentro de estos espacios. Y aquí se está colocando simplemente el titular no cuente con certificado de inspección, salvo que la renovación se encuentre en trámite. Esa puede terminar siendo casi una justificación para que al final el local nunca sea clausurado. Por ejemplo, en ese caso, lo que debería decirse, por ejemplo, salvo que implique el grave riesgo y peligro para la vida, la salud y la seguridad. Por lo tanto, me parece iluso pretender desde el Congreso de la República quitarle facultades a las autoridades locales. Esto no pasa por ser populistas. Podemos ser populares conservando la legalidad en el país. No podemos dejar puertas abiertas a que de pronto se establezcan por ahí negocios nocturnos, prostíbulos, guasterías. En mi pueblo yo he cerrado muchísimas guasterías, muchísimos prostíbulos, porque degeneraban la moral de mi pueblo, que era Mariano Melgar. Y he impuesto multas. Y con esas multas hemos contribuido a darles a los jóvenes en los colegios, al adulto mayor,
Un minuto de parte de la bancada de Acción Popular, que ya me la han registrado ahí. Por favor, he pedido a Acción Popular que me ceda un minuto para terminar. Tiene sí, un minuto. Está bien, gracias. Yo no soy de aquellos que han venido al Congreso de la República, vuelvo a decir, a hacer populismo. Si queremos cambiar la historia en el país, tenemos que cambiarla, pero con legalidad, con formalidad. A los empresarios nadie les quita la facultad de emprender, porque si no, yo les pongo el ejemplo claro: el verdadero emprendedor, aquel que está a pie, vendiendo su choclito, como lo ha dicho nuestro amigo, vendiendo su refresco, su emoliente, no va el municipal y le quita su mercadería, él sí lo pierde todo. Al otro le van a cerrar temporalmente su negocio para que esté de acuerdo a lo que establece la municipalidad, de acuerdo a los temas de defensa civil, de prevención de riesgos y de todo lo demás. Todo tiene solución cuando se trabaja con legalidad, señores pequeños microempresarios. Pero es abusivo cuando al pobre ambulante le quitan su mercadería. En eso sí deberíamos pensar, porque es el verdadero emprendedor. Gracias, estimado presidente. Tiene la palabra el... Por imprudencia acabamos de derogar una ley vergonzosamente. Y ahora otra vez queremos hacer otra burrada. ¿Por qué? ¿Sabe, presidente? Ningún documento ha llegado a ninguna municipalidad. A ninguno, señor. Al único que le ha llegado es a Miraflores. Y Miraflores les ha respondido que se tiene que consultar a las municipalidades. Acá está el documento, señor. Revísenlo. En todo caso, aquí no se trata de homenajear con un proyecto de ley a un hermano que ya nos acompaña desde lo alto, sino se trata de hacer las cosas correctamente. Y correctamente significa se tiene que debatir y las municipalidades tienen que participar. Ya basta pues de estar aprovechando los momentos de llanto, momentos de desesperación. No se puede aprovechar, presidente. Lo siento mucho, yo creo que esto no es la forma correcta de poder actuar. Porque sí, es verdad, en la región del Cusco se han tenido que combatir prostíbulos, pero por años para poder desaparecerlos. Y ahí hay muertes, ahí hay gente de mal vivir. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A seguir precarizando, desautorizando a las municipalidades, o hay que fortalecerlos? Las normas, ¿para qué se aprueban? Los reglamentos, ¿para qué se aprueban? ¿Acaso si yo quiero abrir un negocio no tengo que cumplir todos los procedimientos? Por supuesto que sí. Y si hay abusos hay que intervenir, pero no es de esta forma, presidente. Que esto, yo planteo una cuestión previa para que vuelva a la comisión y que... Nos quede claro de qué trata este proyecto, presidente, que ha tenido 14 opiniones de varios alcaldes. Hemos tenido una mesa de trabajo con alcaldes, señor presidente, y efectivamente aquí estuvo el alcalde provincial del Cusco, estuvo en una mesa de trabajo aquí con nosotros, y su opinión efectivamente había sido originalmente en contra del proyecto, y hemos tenido aquí en el Parlamento una mesa de trabajo, y por eso es que el dictamen ha evolucionado muchísimo, presidente, desde su primera aprobación en la Comisión de Constitución, y eso es fruto del trabajo, de las mesas de trabajo, del diálogo y de las opiniones que han ido llegando de todos los sectores, presidente. Entonces es importante aclarar. Lo segundo, presidente, esto no es para las actividades ilegales, es decir, un prostíbulo, la venta de drogas, todo lo que han ido mencionando algunos colegas, por supuesto que se puede clausurar porque son actividades ilícitas, presidente, ilegales. Pero eso es diferente a una falta administrativa, como a usted le falta algodón en el botiquín o no ha colocado un letrero al lado de la puerta o cosas de esa naturaleza, que no tienen por qué llevar a un cierre definitivo de los establecimientos. Y lo que hace esto, presidente, es regular, volver predecible, proporcional y razonable en qué circunstancias y bajo qué circunstancias se cierra temporal o definitivamente. Y por supuesto aquí una colega dijo que no se podían cerrar establecimientos que no contaran con licencia de funcionamiento. Falso, presidente. Está en el dictamen clarísimo
que si no se tiene licencia de funcionamiento, la autoridad por supuesto que sí la puede cerrar. Si pone en peligro la vida de los ciudadanos, como fue en el caso de Utopía y comentó la congresista Paredes, por supuesto que se puede cerrar. Si pone en peligro la salud, la vida y la propiedad de la gente, por supuesto que la municipalidad con toda la autoridad la puede cerrar, y más aún si son actividades ilegales, prostitución, venta de drogas, etcétera. Entonces, quiero aclarar, presidente, que este ha sido un texto consensuado entre ambas comisiones, ha sido fruto de diálogo con la sociedad civil, con los alcaldes. 14 opiniones hemos recibido, presidente. Yo les pido, colegas, en este caso, estar del lado de las grandes mayorías de emprendedores humildes y trabajadores que lo que quieren finalmente es un marco normativo predecible y proporcional para evitar el abuso. Eso es, presidente, y pediría el voto. Gracias. Tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Primero debemos dejar en claro algo, presidente. Creo que estamos confundiendo el debate. Aquí no estamos poniendo en pelea o en contradicción los microempresarios contra las municipalidades. Aquellos que les gusta llevar ese tema siempre a debate de confrontación están errando. Y vuelvo a repetir, están errando, espero no sea una burrada, repitiendo la palabra de mi querido amigo congresista Guido Bellido. No, señor presidente. Más bien permitir la confrontación es una burrada. Pero lo que queremos hacer aquí, señor presidente, es precisamente darle herramientas a la municipalidad como institución y al alcalde también, señor presidente, y acá han habido alcaldes como mi amigo Martínez, que cuando un fiscalizador, es decir, un funcionario, va y ejerce actos de corrupción. Y todo le echan la culpa al alcalde, a la municipalidad. Rompen la imagen de la institución. Y por eso se da estas herramientas, señor presidente. Aquí dicen que esto, creo que algunos parlamentarios, señor presidente, se han quedado solo en el proyecto de ley o en el dictamen anterior. No han leído el dictamen consensuado. ¿Que sí se ha consultado con los municipios? Claro que sí. ¿Se han recibido respuestas? Muy pocas, señor presidente. Pero se han recibido respuestas para quienes dicen que esto es para las grandes empresas. Grandes empresas, pequeñas empresas, la bodega, todos tributan, generan presupuesto y son los que mantienen el presupuesto nacional, señor presidente, lo que ahora vamos a debatir en la ley de presupuesto. ¿De dónde sale la plata? Señor presidente, la Asociación de Bodegueros del Perú, que representa a más de 535,000 asociados, nos exigen y nos exhortan que votemos. La bodeguita en la esquina de sus casas. Voy a mencionar a la bodega de mi casa, el señor Chalco, muy conocido. Mi vecino se va a beneficiar con esto, señor presidente. Los empresarios de Gamarra, donde todos nos vamos a pasear, digo nos vamos porque me incluyo, señor presidente, como congresistas, a pasear por allí, a hablar con los empresarios, que los vamos a ayudar, etcétera, nos exhortan también que votemos por este proyecto. Pero desde aquí le decimos a los municipios, no estamos en contra de los municipios, estamos a favor de darle una herramienta, estamos a favor de que se fortalezca las municipalidades, que no haya corrupción, señores. Yo he sido regidora 2 veces en Lima y he sentido la impotencia, porque como era regidora de la oposición, he sentido la impotencia de no poder parar algunos actos de corrupción que cometían los funcionarios, solamente porque el interruptor estaba 2 centímetros más abajo. Fíjese, señor presidente. Por lo tanto, yo creo que aquí todos queremos, por supuesto, el emprendimiento y en la defensa de la institucionalidad municipal y en la defensa de los productores que nos generan divisas. Estoy segurísima, señor presidente, que vamos a lograr un buen número de votación. Gracias, presidente.
Se va.